Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros desde este rincón infantil que tenemos aquí en el Parnaso, compartiendo más con ustedes de la colina de Watership, en el día de hoy el capítulo 13. Esta obra que ha cautivado a miles de lectores, nos ha cautivado a nosotros, podríamos decir un homenaje a la naturaleza que fue escrita en el 1970 por Richard Adams y galardonada con el premio Guardian del Reino Unido a la mejor obra de ficción infantil y de jóvenes adultos, así como también con la medalla Carnegie de la Library Association, y que bueno, tenemos el placer de compartir con ustedes a través de este canal. Quizá alguno conozca la obra desde la miniserie que elaboró Netflix en el 2018, pero no hay nada como leer el libro. Antes de pasar a la lectura del día de hoy, recordamos que estos conejitos, 11 conejitos, salieron de esa madriguera, pasaron por un bosque, cruzaron el arroyo, llegaron a un campo de habas y también cruzaron por una carretera. Luego de una dura marcha a la niebla, llegaron a un campo lleno de pasto, de hierbas para comer y cercano a unas colinas y también a una granja. Pero no había señal de Lil, o sea, de enemigos, en ese campo. Es entonces que deciden excavar madrigueras, pero así como también lo señala el autor, quien cita su fuente, M. Lockley, zoólogo e investigador que escribió La vida privada de los conejos, allí indica que los machos no son especializados en elaborar esas madrigueras, sino las hembras. Y justamente son 11 conejitos machos quienes están intentando hacer su madriguera. En el medio de la construcción aparece un desconocido, un gran conejo, llamado Margaritón, que pertenece a otra madriguera cercana de donde ellos se encuentran. Este conejo les llama mucho la atención, les deja muchas dudas, pues vino a extenderles la invitación de unirse a su conejera. Estos conejitos luego de cuestionar y vacilar y ver qué oportunidades y riesgos podrían correr, aceptan hacerlo cuando empieza a llover y viene viento y no logran encontrar comodidad en esas cuevitas que pudieron hacer. Es así que termina el capítulo 12 con este grupo de conejos yendo a esa madriguera a la que pertenece Margaritón. ¿Qué encontrarán allí? ¿Será esto una trampa? Vamos a descubrirlo con la lectura de Hermann Harwitz del capítulo 13. Por la tarde llegaron a una tierra en la que siempre parecía de tarde. A lo largo de la costa el aire flojo se desmayaba, respiraba como alguien que sueña sus angustias. Tennyson en Los comedores de lotos. La esquina del bosque opuesto resultó ser una punta aguda. Más allá la zanja y los árboles volvían a curvarse hacia adentro, de modo que el campo formaba una bahía con un declive que la recorría alrededor. Ahora era evidente el motivo por el que Margaritón, cuando los dejó, se había metido entre los árboles. Simplemente había corrido en línea recta desde las cuevas de ellos hasta las de él, atravesando de pasada la estrecha franja de bosque que los separaba. Lo cierto es que cuando Avellano dio la vuelta a la punta y miró en torno, pudo ver el lugar de donde debía haber salido Margaritón. Un nítido sendero de conejos corría entre las zarzas bajo el alambrado y penetraba en el campo. En el banco, en el extremo de la bahía, podían verse las conejeras, oscuras y nítidas en el terreno pelado. Era la conejera más conspicua que podía imaginarse. «¡Que los cielos me protejan!», dijo Pelucón. «Cualquier criatura viva a millas de distancia debe saber que están ahí. Y todas esas huellas en la hierba, ¿crees que cantan por la mañana como los tordos?». «Tal vez están demasiado seguros para preocuparse por esconderse», dijo Frambueso. Después de todo, la conejera madre podía verse bastante bien. «Sí, pero no de este modo. Un par de jrududil podrían meterse en esos agujeros». «También yo puedo hacerlo», dijo Diente de León. «Estoy empapado».
Cuando se acercaban, apareció un gran conejo en el borde de la zanja. Les lanzó una rápida mirada y se perdió en el declive. Unos momentos después salieron otros dos y les esperaron. Parecían también ágiles y desusadamente grandes. Un conejo de nombre Margaritón nos ofreció refugio aquí, dijo Avellano. ¿Estáis enterados de que estuvo a vernos? Ambos conejos juntos hicieron un curioso movimiento danzante con la cabeza y las patas delanteras. Fuera de olfatearse como habían hecho Avellano y Margaritón cuando se encontraron, los gestos formales, excepto entre conejos en celo, eran desconocidos para Avellano y sus compañeros. Se sintieron incómodos y desconcertados. Los bailarines se detuvieron, evidentemente esperando algún reconocimiento o gesto recíproco, pero no lo hubo. Margaritón está en la gran conejera, dijo al fin uno de ellos. ¿Queréis acompañarnos? ¿Cuántos?, preguntó Avellano. Todos, naturalmente, contestó el otro sorprendido. Supongo que no queréis quedaros a esperar en la lluvia. Avellano había supuesto que él y uno o dos compañeros iban a ser llevados a ver el conejo jefe, que probablemente no era Margaritón, ya que éste se había presentado sin séquito en su madriguera, tras lo cual se designaría a todos distintos lugares. Era esta separación lo que le asustaba. Ahora comprendió, atónito, que al parecer había una parte de la conejera subterránea bastante grande para contenerlos a todos. Sintió tanta curiosidad por verla que no se detuvo a hacer ningún acuerdo previo sobre el orden en que deberían bajar. De todos modos colocó a Cascarilla inmediatamente detrás de él. Eso le calentará el corazoncito, pensó, y si los jefes son atacados, creo que podremos salvarlo con más facilidad que a otros. Pidió a Pelucón que cerrara la marcha. Si hay pelea, apártate, dijo, y lleva contigo a todos los que puedas. Después siguió a los guías hasta una de las cuevas del banco. El sendero era ancho, liso y seco. Sin duda era un camino principal, porque otros senderos se abrían en todas direcciones. Los conejos del frente marchaban velozmente y Avellano tuvo poco tiempo para olfatear mientras seguía. De repente se detuvo. Había llegado a un sitio abierto. Sus bigotes no sentían tierra al frente y tampoco la había a los lados. Había mucho aire ante él. Lo sentía moverse y un considerable espacio sobre su cabeza. También había varios conejos cerca. Nunca se le había ocurrido que podía haber un lugar bajo tierra donde estuviera expuesto por 3 lados. Retrocedió y sintió a Cascarilla junto a su cola. «Qué tonto he sido», pensó. «¿Por qué no puse ahí a Plateado?» En ese momento oyó hablar a Margaritón. Dio un salto porque se dio cuenta que estaba a cierta distancia. El lugar debía ser inmenso. «¿Eres tú, Avellano?», dijo Margaritón. «Bienvenido tú y tus amigos. Nos alegramos de que hayas venido. Ningún ser humano, salvo los ciegos valerosos y experimentados, pueden sentir mucho en un lugar extraño en donde no ven, pero con los conejos sucede de otro modo. Pasan la mitad de su vida bajo tierra, en la oscuridad o semioscuridad, y el tacto, el olor y el oído representan para ellos tanto o más que la vista». Avellano supo ahora claramente dónde estaba. Hubiera reconocido el lugar si se hubiera ido entonces mismo y hubiese vuelto 6 meses después. Estaba en un extremo de la madriguera más grande que había visto, arenosa, cálida y seca, con un suelo duro, pelado. Varias raíces de árbol atravesaban el techo y allí se apoyaba la desusada expansión. Había gran cantidad de conejos en el lugar, mucho más que los que lo acompañaban. Todos tenían el mismo olor rico, opulento de Margaritón.
El mismo Margaritón estaba al otro lado del recinto y Avellano adivinó que estaba esperando su respuesta. Sus propios compañeros seguían pasando uno a uno por la entrada de la madriguera y había mucho ruido de ajetreos y acomodos. Se preguntó si debería ser muy formal, que pudiera o no llamarse conejo jefe. Lo cierto es que él no tenía experiencia de ese tipo de cosas. No cabe duda de que la amenaza hubiera estado a la altura de las circunstancias, pero no quiso parecer desconcertado o dejar caer a sus seguidores. Decidió que lo mejor era mostrarse sincero y amistoso. Después de todo había tiempo de sobra cuando se establecieran en la conejera para mostrar a aquellos desconocidos que valían tanto como ellos sin arriesgar el darse aires desde el principio. Nos alegramos de haber salido del mal tiempo. Somos como todos los conejos, nos sentimos más felices cuando somos muchos. Cuando viniste a vernos al campo, Margaritón, dijiste que tu conejera no era grande, pero a juzgar por los agujeros que hemos visto en el declive, me parece que es una conejera hermosa y grande. Al terminar sintió que Pelucón acababa de entrar en el recinto y supo que estaban todos reunidos otra vez. Los conejos desconocidos parecieron algo desconcertados por aquel discurso y Avellano sintió que, por algún motivo, no había dado en la nota justa al felicitarlos por su cantidad. ¿Era posible que no fueran tantos después de todo? ¿Había habido alguna enfermedad? No había olor ni señales de tal cosa. Eran los conejos más grandes y más sanos que había visto nunca. Tal vez el malestar y el silencio de ellos no tuvieran nada que ver con lo que él había dicho. Tal vez fuera simplemente que él no había hablado bien, ya que era nuevo y tal vez no lo encontraban a la altura de sus finos modales. No importa, pensó. Desde anoche estoy seguro de mi grupo. No estaríamos aquí si no estuviéramos listos para todo. Estos tipos tendrán que conocernos. De todos modos, no me parece que les seamos antipáticos. No hubo más discursos. Los conejos tienen sus propias convenciones y formalidades, pero estos son breves y escasas para las pautas humanas. Si Avellano hubiera sido un ser humano, habría tenido que presentar a sus compañeros uno por uno y sin duda cada invitado habría quedado a cargo de uno de los invitados. Pero en la gran madriguera las cosas eran distintas. Los conejos se mezclaban naturalmente, no hablaban por hablar de la manera artificial como lo hacen los seres humanos, y a veces los gatos y los perros. Pero esto no significaba que no se comunicaran, simplemente no se comunicaban hablando. En toda la madriguera, tanto los recién llegados como los que estaban en casa se estaban acostumbrando los unos a los otros a su manera y tomándose su tiempo, acostumbrándose al olor de los desconocidos, a su movimiento, a su respiración, a la forma en que arañaban, el latido de sus pulsos y ritmos. Esos eran sus tópicos y temas de discusión, que se trataban sin necesidad de palabras. En mayor medida que un ser humano en una reunión similar, cada conejo, mientras continuaba con su fragmento personal, era sensible a la línea del conjunto. Después de un rato, todos supieron que la asamblea no iba a separarse disgustada o a romperse por una pelea. Del mismo modo que una batalla empieza con un estado de equilibrio entre las dos partes, que gradualmente cambia en uno u otro sentido, hasta que resulta claro que la balanza se ha inclinado tanto a un lado que ya no puede dudarse del resultado. Así, aquella reunión de conejos en la oscuridad, iniciada con acercamientos vacilantes, silenciosos, pautas, movimientos, apiñamiento de unos junto a otros y todas las formas de apreciación en ciernes. Se movió lentamente como un hemisferio del mundo hacia el verano, hacia una región más cálida y más luminosa, hacia la mutua simpatía y aprobación, hasta que todos estuvieron seguros de que nada tenían que temer.
Cascarilla, un poco apartado de Avellano, se acurrucó cómodamente entre dos grandes conejos que le hubieran podido romper la espalda en un segundo, en tanto que Manzanillo y Margaritón iniciaron una pelea en broma, mordisqueándose como gatitos y separándose para peinarse las orejas en un cómico fingimiento de súbita gravedad. Solo Quinto estaba sentado solo y aparte. Parecía enfermo o muy deprimido y los desconocidos le evitaban instintivamente. El conocimiento de que la reunión estaba terminando felizmente le llegó a Avellano en forma del recuerdo de la cabeza de Plateado y de sus patas que escarbaban en la grava. Se sintió al abrigo y reconfortado. Ya había atravesado toda la extensión del recinto y estaba cerca de dos conejos, un macho y una hembra, tan grandes como Margaritón. Cuando ellos dieron dos saltos por uno de los corredores, Avellano los siguió y lentamente los tres salieron del salón. Llegaron a una conejera más pequeña, muy profunda bajo la tierra. Era evidente que esa conejera pertenecía a la pareja, porque se acomodaron como si estuvieran en su casa y no protestaron cuando Avellano hizo lo mismo. Aquí, mientras el estado de ánimo del gran recinto se perdía poco a poco, los tres permanecieron un rato en silencio. —¿Es Margaritón el conejo jefe? —preguntó al fin Avellano. Los otros contestaron con una pregunta. —¿Te llaman a ti conejo jefe? A Avellano le pareció que la pregunta era torpe. Si contestaba que lo era, sus nuevos amigos lo llamarían así en el futuro e imaginaba lo que Pelucón y Plateado podrían decir acerca de esto. Como de costumbre, se refugió en la simple verdad. Somos unos pocos, dijo. Dejamos deprisa la conejera para huir de cosas malas. La mayoría se quedó y el conejo jefe fue uno de ellos. He procurado dirigir a mis amigos, pero no estoy seguro de que quieran llamarme conejo jefe. Esto hará que formulen algunas preguntas, pensó. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no vinieron los demás? ¿De dónde tenías miedo? ¿Y qué voy a decir entonces? ¿De qué tenías miedo? ¿Y qué voy a decir entonces? Cuando el otro conejo habló, sin embargo, fue evidente que no se interesaba en lo que decía Avellano o que tenía algún otro motivo para no interrogarlo. No llamamos a nadie conejo jefe, dijo. Fue idea de Margaritón ir a veros esta tarde y por eso fue. Pero, ¿quién decide lo que hay que hacer contra los Elil? Y excavar y mandar partidas de reconocimiento y demás. Oh, nunca hacemos eso. Los Elil no vienen aquí. El invierno pasado vimos una jomba, pero el hombre que viene del otro lado del campo la mató con su fusil. Avellano quedó atónito. Pero los hombres no matan a una jomba. Bueno, él mató a esa, de todos modos. También mata lechuzas. Nunca necesitamos cavar. No he visto cavar a nadie en toda mi vida. Muchas madrigueras están vacías, ¿sabes? Las ratas viven en algunas, pero el hombre las mata también cuando puede. No necesitamos expediciones. Aquí hay mejor comida que en cualquier parte. Tus amigos serán felices viviendo aquí. Pero el que hablaba no parecía muy feliz y de nuevo Avellano se sintió perplejo. ¿Dónde se ha visto que el hombre fue interrumpido? Me llamo Frutillo. Esta es mi hembra, Nildroheim. Algunas de las mejores conejeras vacías están cerca. Te las mostraré en caso de que tus amigos quieran establecerse allí. La gran conejera es un lugar espléndido, ¿no te parece? Estoy seguro de que no puede haber muchas madrigueras donde todos los conejos estén juntos bajo tierra. El techo es todo de raíces de árbol, ¿sabes? Y naturalmente el árbol de afuera impide que pase la lluvia. Es un milagro que el árbol esté vivo, pero así es. Avellano sospechaba que la charla de Frutillo tenía como de objeto evitar sus preguntas. En parte estaba irritado y en parte intrigado. No importa, pensó.
Si todos nos ponemos tan grandes como estos tipos, no lo habremos pasado tan mal. Debe haber buena comida en alguna parte de los alrededores. Su hembra es una hermosa criatura. Tal vez haya algunas como ella en la conejera. Frutillo salió de la conejera y Avellano lo siguió por otro pasadizo que penetraba más profundamente por debajo del bosque. En verdad era una madriguera admirable. A veces cuando cruzaban un pasadizo que llevaba hacia una entrada podía oír la lluvia afuera, que seguía cayendo en la noche, pero aunque hacía horas que llovía, no había la menor humedad ni frío en ninguno de los profundos pasadizos o en las muchas madrigueras que habían pasado. Tanto la sequedad como la ventilación eran mucho mejor que lo que él había conocido. Por acá y por allá se estaban mudando otros conejos. Una vez tropezaron con Bellota, a quien sin duda llevaban para una gira del mismo tipo. «Muy amistosos, ¿verdad?», preguntó Avellano cuando se cruzaron. «Nunca soñé llegar a un lugar como este. Tienes una maravillosa visión de las cosas, Avellano». Frutillo esperó cortésmente que dejara de hablar y Avellano no pudo por menos de sentirse halagado de lo que el otro había oído. Finalmente, tras bordear algunas aberturas en las que había un franco olor a ratas, se detuvieron en una especie de hoyo. Un túnel inclinado llevaba hacia afuera. Los pasadizos de los conejos tienden a ser en forma de arcos, pero este era recto, de modo que por encima de ellos, en la boca del agujero, Avellano pudo ver las hojas contra el cielo nocturno. Notó que una de las paredes del hoyo era convexa y hecha de alguna sustancia dura. La olfateó indeciso. «¿No sabes qué es esto?», dijo Frutillo. «Son ladrillos, las piedras con las que los hombres hacen sus casas y graneros. Hace tiempo había aquí un manantial, pero lo han rellenado. Los hombres ya no lo usan. Este es el lado externo del bloque del aljibe, y la tierra de aquí está totalmente lisa porque algunos hombres han puesto algo que la fija en el suelo, pero no estoy seguro». «Hay algo metido ahí», dijo Avellano. «Caramba, son piedras que han empujado hasta la superficie, pero ¿para qué?» «¿Te gusta?», preguntó Frutillo. Avellano estaba intrigado con aquellas piedras. Todas eran del mismo tamaño y metidas a intervalos irregulares en el suelo. No entendía nada. «¿Para qué sirven?», preguntó de nuevo. «Es el arrairal», dijo Frutillo. «Un conejo llamado Laburnum lo hizo hace tiempo. Tenemos otros, pero este es el mejor. Vale la pena visitarlo, ¿no te parece?». Avellano estaba más desorientado que nunca. Nunca había visto un laburno. Estaba intrigado por el nombre que en lapino significa árbol venenoso. ¿Cómo era posible que un conejo se llamara Veneno? ¿Y cómo era posible que unas piedras fueran el arrairal? ¿Qué era exactamente lo que Frutillo decía que era el arrairal? Confundido dijo: «No entiendo». «Es lo que llamamos una forma», explicó Frutillo. «¿Nunca has visto uno antes? Las piedras crean la forma de el arrairal en la pared, robando la lechuga del rey, ¿sabes?». Avellano no se había sentido tan desconcertado desde que Frambueso había hablado de la balsa junto al emborne. Evidentemente las piedras no podían tener nada que ver con el arrairal. Le parecía que Frutillo podía decir del mismo modo que su cola era un roble. Olfateó de nuevo y después apoyó la pata contra la pared. «Cuidado, cuidado», dijo Frutillo, «podrías estropearlo y eso estaría mal». «No importa, volveremos otra vez». «Pero, ¿dónde están?», empezó a decir Avellano, pero Frutillo volvió a interrumpirle. «Supongo que debes tener hambre». «Yo estoy hambriento. Va a llover toda la noche». «Estoy seguro de eso, pero aquí podemos alimentarnos bajo tierra, ¿sabes? Y después puedes dormir en la gran madriguera o en mi casa si prefieres. El camino de regreso es más rápido. Hay un pasadizo que va casi directamente.
En verdad, atraviesa. Charlaba sin cesar mientras volvían. De pronto se le ocurrió a Avellano que aquellas interrupciones desesperadas seguían al aparecer cualquier pregunta que se iniciara con ¿dónde? Decidió hacer una prueba. Después de un rato, Frutillo terminó diciendo: estamos cerca de la Gran Madriguera ahora, pero hemos vuelto por otro camino. ¿Y dónde? Dijo Avellano. Enseguida Frutillo se metió en un pasadizo lateral y gritó: Taquito, ¿vienes a la Madriguera grande? Hubo un silencio. Es raro, dijo Frutillo, regresando y encabezando de nuevo la marcha. Por lo general está ahí a esta hora. Le llamo con frecuencia, ¿sabes? El umbral de la madriguera estaba cubierto con una capa de tierra blanda caída durante el día desde el techo. Las patas de Frutillo estaban marcadas claramente y no había ninguna otra huella. Agradecemos a Germán como a todos los lectores y los invitamos a continuar escuchando esta obra en la próxima semana. Así que no se pierdan, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.